Estructura atómica y transiciones espectrales. La constitución de un átomo es análoga a la de un sistema planetario. Al Sol corresponde el núcleo del átomo. A los planetas corresponden los electrones distribuidos en capas más o menos próximas al núcleo. Los electrones de la capa exterior determinan las propiedades químicas del átomo. Son los electrones de valencia, pero un electrón de valencia puede ser llevado a trayectorias más alejadas del núcleo. Niveles de energía. En vez de representar los diferentes estados de un átomo por las trayectorias en el espacio del electrón de valencia, pueden representarse por la cantidad de energía que contiene el átomo en cada uno de sus estados. A las trayectorias cada vez más alejadas del núcleo corresponden energías cada vez mayores. El físico danés Niels Bohr ha demostrado que los valores posibles de la energía forman una sucesión discontinua. Pueden representarse simbólicamente por una escalera de energía de escalones desiguales. A cada estado del átomo corresponde un nivel de energía. Sustituyamos la escalera de energía por una escala de energía. Se obtiene el diagrama de energía del átomo. Se sabe que los estados más estables son siempre los estados de energía mínima. El átomo se encuentra normalmente en el estado de energía inferior, llamado nivel fundamental. Para hacerle pasar a un nivel superior es necesario comunicarle energía. Se dice que el átomo ha sido excitado. Se puede excitar un átomo irradiándolo con un haz luminoso. El átomo toma energía de la luz. Cuantos de energía luminosa. La luz está formada por vibraciones electromagnéticas. Se llama Ni a la frecuencia luminosa, o sea, el número de vibraciones en un segundo de una radiación monocromática. En una radiación monocromática, la energía luminosa es transportada en forma de paquetitos todos iguales, llamados cuantos o fotones. La cantidad de energía contenida en cada paquete vale h-ni. H corresponde a una constante fundamental llamada constante de Planck. A diversos valores de la frecuencia corresponden diversos valores de los cuantos de energía. Estos se miden en electronvoltios. Al formar un espectro se separan las diversas radiaciones monocromáticas. El color de la luz está determinado por la frecuencia. Al color rojo corresponden fotones de 1,7 electronvoltios. Al color violeta corresponden fotones de 3 electronvoltios. Nuestro ojo solo es sensible a la luz con fotones de una energía comprendida entre 1,7 y 3 electronvoltios. Cuando la energía de los fotones es inferior a 1,7 electronvoltios, la luz es infrarroja. Cuando la energía de los fotones es superior a 3 electronvoltios, la luz es ultravioleta. Conservación de la energía, la ley de Bohr. El átomo puede absorber la luz si la energía de un fotón h-ni es exactamente igual a la diferencia de energía delta E
entre dos de sus niveles, o sea que obedece a la relación de Bohr h-ni igual a delta E. Los estados excitados son inestables. Al cabo de un tiempo cortísimo, del orden de 1/1000ª a 1/100.000ª de segundo, el átomo vuelve al estado de energía inferior, desprendiendo un fotón de energía equivalente, o sea, emitiendo una radiación luminosa de idéntico color. Una radiación que no se ajuste a la relación de Bohr no puede ser absorbida por el átomo. Los saltos de un nivel de energía a otro con absorción o emisión de luz se llaman transiciones espectrales. En ciertos casos, el retorno al estado fundamental puede hacerse por etapas con emisiones de varios fotones. He aquí, por ejemplo, el diagrama de energía del átomo de hidrógeno. Las transiciones posibles se representan en el diagrama mediante líneas de interconexión entre los niveles. Estas líneas corresponden a las diversas radiaciones monocromáticas susceptibles de ser emitidas por el átomo. El conjunto de estas radiaciones monocromáticas es emitido por una lámpara de descarga que contiene los átomos estudiados. Constituye el espectro del átomo, es característico de cada tipo de átomo. Para que fuera completo, deberían agregarse las rayas espectrales infrarrojas y ultravioletas. Se puede efectuar otro experimento encerrando átomos en un globo transparente a la luz y vacío de aire. Si las paredes del globo están muy frías, los átomos quedan pegados a ellas en estado sólido o líquido. El globo permanece vacío y la luz lo atraviesa. Pero si la temperatura es suficiente, los átomos forman un vapor que llena el globo y en el cual las propiedades de los átomos no son perturbadas por las interacciones con sus vecinos. La luz que obedece a la ley de Bohr es absorbida y comprobamos que el vapor reemite la misma luz en todas las direcciones. Es el fenómeno de resonancia óptica descubierto por el norteamericano Good. Una lámpara de sodio a la izquierda en la imagen emite en el visible una sola radiación monocromática. Una lente permite concentrar esta radiación en el globo de cristal que contiene sodio. En el experimento real, el haz luminoso, al no encontrar ningún obstáculo, no es visible. Cuando se calienta el globo, se produce el experimento de resonancia óptica. Momento cinético y momento magnético. Los diferentes estados de un átomo pueden distinguirse por otras propiedades que no sean la energía, más particularmente por su momento cinético y su momento magnético. Un cuerpo posee un momento cinético cuando ejecuta un movimiento de rotación alrededor de un eje. Se representa el momento cinético por una flecha o vector llevado por el eje. La Tierra, que gira alrededor de su eje polar en 24 horas, posee un momento cinético. Al movimiento de rotación de la Tierra alrededor del Sol corresponde también un momento cinético. El momento cinético es tanto mayor cuanto más grande es la distancia al eje de rotación. También es proporcional a la velocidad angular de la rotación. Si la rotación cambia de sentido, el vector momento cinético cambia también de sentido.
Un electrón que gira sobre sí mismo como la Tierra posee un momento cinético propio. Se le llama spin del electrón. Los núcleos atómicos pueden también poseer un momento cinético o spin. El conjunto de los movimientos de rotación que existen dentro de un átomo son equivalentes a un movimiento de rotación único cuyo momento cinético es llamado momento cinético total del átomo. Sabido es que un pequeño circuito eléctrico equivale a un imán. Se dice que posee un momento magnético representado por una flecha y la letra griega μ. Esto se debe al movimiento de rotación de las cargas eléctricas dentro del hilo. La rotación de las cargas eléctricas dentro del átomo, que le da su momento cinético, le da también un momento magnético μ llevado sobre el mismo eje y que puede ser, según los casos, de sentido opuesto o del mismo sentido. Átomos diferentes pueden tener el mismo momento cinético, pero momentos magnéticos μ de valores diferentes. En resumidas cuentas, un átomo es, en cierta manera, comparable a una peonza que llevara un imán en su eje. Cuantificación espacial. Cuando pequeños imanes se encuentran sometidos a la acción de un campo magnético, se está acostumbrado a ver sus ejes orientarse en la dirección del campo. Pero el experimento de Stern y Gerlach ha demostrado que tal cosa no ocurre en el terreno atómico. En realidad, cuando se aplica a los átomos de un vapor, el efecto del campo magnético consiste en inmovilizar sus momentos cinéticos en ciertas orientaciones bien determinadas. Es lo que se llama fenómeno de cuantificación espacial. En el caso más sencillo solo son posibles dos orientaciones, la orientación paralela al campo o la orientación antiparalela al campo. Pero existen casos más complicados donde son posibles otras orientaciones. Razones teóricas hacen que las orientaciones posibles puedan determinarse muy sencillamente, no con ayuda del momento magnético, sino con ayuda del momento cinético. La proyección sobre el campo H del momento cinético es igual al producto mh barra de la constante h barra por el número m llamado número cuántico magnético. H barra simboliza la constante de Planck, h dividida por 2pi. En ciertos casos, los valores posibles del número m son un medio, más o menos un número entero. En los otros casos, los valores posibles de m son simplemente números enteros, positivos o negativos. Es la magnitud del momento cinético la que determina el número de valores posibles de m, o sea, el número de orientaciones posibles. Subniveles magnéticos, efectos Zeeman. Cuando se hace girar un imán en un campo magnético, se modifica su energía, en menos si el imán está orientado en el sentido del campo. Se dice que la energía magnética es negativa. En más si el imán está orientado en el sentido opuesto al campo. Se dice que la energía magnética es positiva.
A las diversas orientaciones del momento cinético y del momento magnético que está asociado corresponden valores diferentes de la energía. Si el momento magnético es opuesto al momento cinético, la energía magnética es del signo opuesto. Esta energía magnética se representa a sí mismo en la escala de energía. Dicha energía se suma a la energía normal en la ausencia de campo. Pero es mucho más pequeña y debe dilatarse la escala para permitir su representación. El nivel normal E sub 0 se subdivide en cierto número de niveles distintos y equidistantes. Se les llama subniveles magnéticos o subniveles Zeeman. Estos diferentes subniveles corresponden a orientaciones diferentes de los momentos cinéticos atómicos. La separación entre ellos representa la energía magnética, es proporcional a la intensidad del campo H. Y a la magnitud del momento magnético μ. La separación es, pues, proporcional al producto H-μ. A lo largo de la explicación nos situaremos siempre en el caso más simple, donde solo son posibles dos orientaciones. Recortando la hoja de papel se pueden representar simultáneamente los subniveles de E sub 0 y los de E sub 1. Suponemos que el estado excitado E sub 1 se descompone también en dos subniveles magnéticos. La transición primitiva entre E sub 0 y E sub 1 es sustituida por cuatro transiciones que corresponden a variaciones de energía ligeramente diferentes, o sea, a frecuencias ligeramente diferentes. Esto se puede observar, por ejemplo, con un interferómetro de Perot y Fabry. Iluminado con una luz monocromática, la raya D1 del sodio, este aparato forma una serie de anillos finísimos. Si se someten los átomos de sodio a un campo magnético progresivamente creciente, se ve cuadruplicar la serie de anillos. Cada uno de los anillos que corresponde a la frecuencia inicial es sustituido por cuatro anillos que corresponden a las cuatro frecuencias nuevas, llamadas componentes Zeeman. El número de las componentes Zeeman y su separación en un campo magnético conocido nos informa sobre los momentos cinéticos y los momentos magnéticos de los átomos en los niveles de energía correspondientes. Pero se obtienen informaciones suplementarias observando el estado de polarización de la luz que corresponde a cada una de las componentes Zeeman. Polarización y conservación del momento cinético. Se sabe efectivamente que las vibraciones luminosas son transversales, o sea que la dirección de la vibración es perpendicular a la dirección del rayo luminoso. La vibración se efectúa en el plano perpendicular al rayo, pero en este plano puede tener cualquier dirección y en la luz natural emitida por una fuente luminosa todas las direcciones de vibración están igualmente representadas. Existen sustancias transparentes llamadas polarizadores de luz. Funcionan a la manera de un tamiz y solo dejan pasar las vibraciones luminosas que tienen una dirección determinada. La luz que sale se dice que está polarizada rectilíneamente.
Si la luz polarizada rectilíneamente atraviesa una fina lámina cristalina llamada lámina cuarto de onda, la vibración luminosa se pone a girar alrededor del rayo luminoso, de la misma manera que la aguja de un reloj gira en su cuadrante. Se dice entonces que la luz está polarizada circularmente. Basta girar la lámina cuarto de onda 90 grados en su plano para cambiar el sentido de rotación de la vibración luminosa. A esta rotación de la vibración va asociado un momento cinético. Si la vibración gira en el sentido inverso de las agujas de un reloj, este momento cinético es positivo. Se habla de luz sigma más. Cada fotón de luz de polarización circular transporta un momento cinético igual a h barra. Si la vibración gira en el sentido de las agujas de un reloj, entonces transporta un momento cinético negativo de sentido opuesto. Se habla de luz sigma menos. Por el contrario, la luz polarizada linealmente no contiene ningún momento de rotación y ella transporta un momento cinético nulo. Se llama luz pi. Ya hemos visto que las transiciones espectrales obedecen al principio general de conservación de la energía. Es la ley de Bohr, pero también deben obedecer al principio general de conservación del momento cinético. Es la ley de Rubinowitz. Cuando el átomo vuelve del estado excitado al estado fundamental, la proyección de su momento cinético puede disminuir de la cantidad h barra, a condición de que el fotón emitido tenga la polarización sigma más, girando alrededor del campo magnético en sentido positivo y llevándose así el momento cinético h barra. La proyección de su momento cinético puede también aumentar en la cantidad h barra si el fotón emitido posee la polarización sigma menos, girando en el sentido opuesto, llevándose así el momento cinético negativo menos h barra. La proyección del momento cinético no cambia si el fotón emitido es un fotón pi linealmente polarizado. Esto impone polarizaciones bien precisas a las 4 transiciones espectrales de las que hemos hablado. La transición del subnivel m igual a más un medio del estado excitado al subnivel m igual a menos un medio del estado fundamental va acompañada de luz de polarización sigma más. La transición del subnivel m igual a menos un medio del estado excitado al subnivel m igual a más un medio del estado fundamental se hace con la polarización sigma menos. Las dos transiciones donde el valor de m permanece invariable se hacen con la polarización lineal pi. Estas reglas de polarización permiten distinguir las diversas transiciones, incluso si el campo magnético no es bastante intenso para poder diferenciar sus frecuencias. Hemos recordado en esta película algunas leyes esenciales de la física atómica. La existencia de los cuantos de energía debida a Planck. La regla de las transiciones espectrales debida a Bohr.
La cuantificación espacial de los momentos cinéticos, imaginada por Sommerfeld y demostrada experimentalmente por Sterninger-Lacht. La existencia de los subniveles magnéticos o subniveles Zeeman. Estas cuantas leyes sencillas permiten comprender gran número de fenómenos físicos, en especial el bombeo óptico. Dirección científica, señores Françon y Gagné. Colaboración, difusión, service du film de recherche scientifique. Fenómenos de difracción a distancia finita, fenómenos de Fresnel. S es una fuente luminosa muy pequeña. Entre la pantalla de observación E2 y la fuente S se interpone otra pantalla que tiene un agujerito T. Según la óptica geométrica debería observarse una mancha en A de dimensiones muy pequeñas, y sin embargo se comprueba que cuanto más pequeño es el agujero T, más se extiende la luz en A. Este fenómeno es explicable ya que el agujero difracta la luz procedente de S y la luz difractada se extiende tanto más cuanto más pequeño es T. En A se observa una imagen de difracción característica de la forma de T, y de las distancias de E1 a la fuente S y a la pantalla E2. He aquí un fenómeno de difracción en el caso de una abertura circular. El centro de la figura es brillante. Si se cambia la posición de los elementos, pueden observarse figuras cuyo centro es negro, como esta. El aspecto del fenómeno es diferente cuando se emplea una abertura rectangular o una abertura en forma de triángulo equilátero. Este fenómeno ha sido obtenido utilizando una pantalla agujereada con pequeñas aberturas hexagonales. En lugar de colocar una pantalla con una pequeña abertura entre la fuente S y la pantalla de observación E2, puede instalarse una pequeña pantalla opaca E1. Sobre la pantalla E2 se obtiene la figura de difracción producida por la pantalla opaca E1. Si la pantalla E1 tiene la forma de un círculo, se obtienen figuras de difracción como el ejemplo que estamos viendo. En la sombra geométrica puede aparecer una luz. Ahora vemos una figura de difracción producida por una pantalla anular opaca. He aquí el aspecto de un fenómeno obtenido dando a la pantalla opaca la forma de un cuadrado. De la misma manera puede observarse la luz difractada por el borde de una pantalla rectilínea. No existen franjas en la sombra geométrica, pero se observan franjas en la región iluminada fuera de la sombra geométrica. Observamos las franjas a proximidad de la sombra geométrica del borde de la pantalla.
Las franjas se extienden muy lejos dentro de la zona iluminada. Colocando un hilo entre la fuente S y la pantalla E2, pueden también observarse un gran número de franjas. Esta imagen muestra la estructura complicada de la sombra del hilo. También aquí las franjas se extienden hacia lo lejos en la región situada fuera de la sombra geométrica. Sustituyendo el hilo por un tornillo, se observa una curiosa figura de difracción como esta. Fenómenos de difracción al infinito, fenómenos de Fraunhofer. Por medio del objetivo O que supondremos perfecto, formemos la imagen de una fuente puntual S sobre la pantalla de observación en S'. En el espacio objeto, las ondas luminosas son esferas cuyo centro es S. En el espacio imagen son esferas cuyo centro es S', imagen geométrica de S. La imagen S' de la fuente puntual es una pequeña mancha luminosa de estructura compleja, la cual se extiende tanto más cuanto la abertura alfa del haz imagen es más pequeña. La imagen S' es una figura de difracción. ¿Puede explicarse la existencia de una imagen de difracción rodeando la imagen geométrica S' de la fuente puntual S, considerando una onda sigma del espacio geométrico? Según el principio de Huygens, se puede admitir que cada elemento de la superficie de onda sigma difracte la luz y que todos estos elementos están en fase por una misma superficie de onda. Por ejemplo, los dos puntos M1 y M2 de la superficie de onda sigma difractan dos rayos en P. Y si P no recibe otra luz que la de estos dos puntos, la intensidad en P es función de la diferencia de marcha M2P menos M1P. Todos los puntos de la superficie de onda sigma difractan la luz y la intensidad en P es la resultante de las interferencias de los rayos difractados por todos los puntos de la superficie de onda. En un instrumento perfecto limitado por un contorno circular, la figura de difracción o disco de Airy se compone de una mancha central muy luminosa rodeada de anillos brillantes y oscuros alternativamente. En vez de iluminar el objetivo O por medio de una sola fuente, consideremos dos fuentes puntuales S1 y S2. Por consecuencia de los fenómenos de difracción, las imágenes S'1 y S'2 son manchas de difracción, por ejemplo, manchas de Airy si el contorno del objetivo O es circular. Si la distancia de S1 a S2 es bastante grande, las dos manchas de difracción S'1 y S'2 no se superponen. Entonces se distinguen fácilmente estas dos manchas. Aproximando S1 a S2, las dos manchas acaban por montar una encima de la otra y llega un momento en que es prácticamente imposible el distinguir las dos imágenes. Se ha alcanzado el límite de separación del objetivo. He aquí la imagen de un objeto cuando la abertura del objetivo es pequeña. Las manchas de difracción están extendidas y el objeto no está determinado. Aumentemos la abertura del objetivo. El diámetro de las manchas de difracción disminuye.
Y finalmente, cuando la abertura es suficiente, se ve que el objeto está constituido por fuentes puntuales distintas observándose las manchas de difracción. Si el objetivo tiene aberraciones, la mancha de difracción está modificada. En el caso de la aberración esférica, se observa una disminución de la iluminación en el centro de la mancha de difracción y un refuerzo de los anillos de difracción que rodean la mancha central. He aquí un ejemplo típico de la mancha de difracción en presencia del coma. Y ahora en presencia de un débil astigmatismo. Si delante del objetivo O se coloca un diafragma con una abertura rectangular, el aspecto de la figura de difracción cambia. La figura de difracción es característica de la forma de la abertura que limita la superficie útil del objetivo O. En el caso de una abertura cuadrada se obtiene esta figura de difracción. Si se sustituye el cuadrado por un rectángulo alargado, la luz difractada se extiende mucho hacia la dirección perpendicular al lado grande del rectángulo y muy poco en la dirección perpendicular a los lados más pequeños. La Facultad de Ciencias de la Universidad de París y el Servicio del Film de Investigación Científica presentan luz polarizada aplicada a los objetos isótropos. Dirección Científica y Experimentos, profesor Françon, Instituto de Óptica Teórica y Aplicada de París. El espectáculo que ofrecen los objetos transparentes observados en contraste interferencial de polarización parece la visión fantástica de un mundo reservado a la imaginación de un poeta. En ciertas condiciones, las sustancias birrefringentes observadas entre dos polarizadores producen vivos colores. Así ocurre, por ejemplo, con estos cristales de azobenceno observados con un microscopio polarizante. El fenómeno se desarrolla a medida que va produciéndose la cristalización y los colores van invadiendo el campo poco a poco. En lugar de focalizar sobre el cristal propiamente dicho, se puede examinar el plano focal del objetivo del microscopio. Se observan entonces los fenómenos clásicos de polarización en luz convergente. Aquí vemos la figura proporcionada por un cristal de espato tallado perpendicularmente a su eje. He aquí dos láminas idénticas de este mismo cristal talladas paralelamente al eje y cruzadas. Y finalmente un cristal bieje. Las coloraciones que aparecen son debidas a los fenómenos de interferencias en luz polarizada, cuyo principio es el siguiente.
Un rayo de luz polarizada que penetra en una lámina cristalina birrefringente da origen a dos rayos. Ambos rayos de luz transportan vibraciones perpendiculares para las cuales la lámina cristalina no tiene el mismo espesor óptico. Gracias al analizador, las vibraciones llegan a ser paralelas y pueden interferir. Si la diferencia de los espesores ópticos de la lámina para ambos rayos es suficientemente reducida, las interferencias se observan en luz blanca. Así se explican las magníficas coloraciones de las láminas finas. Pero las interferencias en luz polarizada pueden ser aplicadas a los objetos transparentes no birrefringentes. Volvamos ahora a examinar el esquema anterior. La lámina birrefringente queda tallada oblicuamente en relación con su eje. El objeto consiste, por ejemplo, en una lámina de vidrio de espesor variable. Para simplificar, suponemos que posee un hueco en su centro. La lámina queda colocada ante la lámina cristalina y queda iluminada en haz paralelo. La onda incidente es una onda plana y queda deformada después de atravesar el objeto como consecuencia de las variaciones de espesor. La lámina birrefringente da origen a dos ondas desplazadas longitudinal y lateralmente. Por medio del analizador, ambas ondas pueden interferir. El desplazamiento longitudinal representa su diferencia de marcha. Para la observación de los fenómenos en luz blanca se sustituye la lámina cristalina por dos láminas idénticas cruzadas. El conjunto constituye así el polariscopio de Savart. Si los rayos son perpendiculares al polariscopio, la diferencia de marcha es nula. Inclinando muy ligeramente el polariscopio se puede hacer variar a voluntad la diferencia de marcha. Tomemos un polariscopio que esté concebido de tal modo que el desplazamiento lateral sea mucho más pequeño que el objeto. Como consecuencia de la duplicación, la diferencia de marcha no es la misma en las regiones planas, en las cuales no se aprecia ningún detalle, y en las regiones deformadas. Graduemos ahora la inclinación del polariscopio para obtener el púrpura del primer orden de las regiones planas. En las regiones deformadas, la diferencia de marcha cambia y la tonalidad varía. Así se aprecia no ya el espesor óptico del objeto, sino sus variaciones. Así pueden llegar a ser apreciadas visualmente las pendientes de la superficie de onda y finalmente las pendientes del objeto propiamente dicho. He aquí una lámina de vidrio observada con arreglo a este método. Las irregularidades de espesor o de índice se ponen de manifiesto por la aparición de colores vivos, los cuales caracterizan el gradiente del espesor óptico de la lámina. Del mismo modo se observan los gradientes de índice en las corrientes de convección, por ejemplo, por encima de la llama de una vela. Las variaciones de tonalidad son obtenidas modificando la diferencia de marcha. Con una regulación suplementaria se puede provocar la aparición de franjas cuyas deformaciones permiten un estudio cuantitativo fácil de los fenómenos.
Del mismo modo, la caída de una gota de agua salada en un recipiente que contiene agua pura provoca también bellos efectos. Los colores ponen de manifiesto los gradientes de índice de la solución. Las deformaciones de una superficie líquida causadas por un cuerpo sumergido son observadas del mismo modo. Una varilla no húmeda causa una depresión en la superficie del agua. El menisco así formado se observa por la aparición de colores vivos y la presencia de franjas que permiten determinar su forma. De este modo puede deducirse la tensión superficial del líquido. Modificando la inclinación del polariscopio se hace variar la diferencia de marcha y por consiguiente las tonalidades. En una superficie de agua se dejan caer pequeños trocitos de alcanfor. Al disolverse, provocan una modificación irregular de la tensión superficial del agua que les rodea. Esto es lo que provoca sus movimientos en todos los sentidos. Algunos insectos se mantienen en la superficie del agua debido a la tensión superficial. Las partes de su cuerpo que no se encuentran en contacto con el agua no quedan mojadas y provocan una depresión en la superficie líquida. Los meniscos se observan, como en el caso anterior, por la aparición de colores vivos característicos. De este modo se puede estudiar la flotación de estos animales de reducidas dimensiones. Los dispositivos interferenciales de polarización tienen aplicación en microscopia. El polariscopio de Savart se monta en el ocular y puede por consiguiente ser adaptado a cualquier género de microscopio. Así se obtiene un ocular interferencial. Un órgano suplementario que contiene una lámina birrefringente se inserta en cualquier punto bajo el condensador y permite trabajar con la mayor abertura del diafragma. También se puede sustituir el polariscopio de Savart por un prisma de Wollaston, situado cerca del plano focal del objetivo. Un condensador especial contiene los prismas de Wollaston, que permiten evitar cualquier diafragmación del condensador. Las posibilidades de aplicación y las sensibilidades son las mismas en ambos casos. Véase aquí un infusorio ciliado observado por medio de estos métodos. Los detalles transparentes caracterizados por las variaciones de índice de refracción y de espesor resultan perfectamente visibles. La duplicación producida por el sistema birrefringente es de la misma magnitud que el poder separador. Por consiguiente, dicha duplicación es invisible y no produce disturbios ni alteración de las imágenes. El Servicio Nacional Francés de Estudios e Investigaciones Aeronáuticas ha empleado estos métodos para el estudio de las corrientes aerodinámicas en túnel de ensayos. Una corriente de Mach 2, dirigida de izquierda a derecha, aborda una brusca desnivelación de la pared. La aspiración creada inmediatamente en la sección posterior provoca una evolución característica del desprendimiento. Debido a su sencillez y a su sensibilidad, los aparatos interferenciales de polarización resultan particularmente útiles para el estudio de los objetos isótropos transparentes.
Dichos aparatos son aplicables en un gran número de ramas de la ciencia y presentan grandes posibilidades tanto en la investigación como en la industria. Ondas progresivas, ondas estacionarias. Facultad de Ciencias de Orsay, Servicio de Física de los Sólidos, profesor Castin. Editado por el Servicio del Film de Investigación Científica. Cualquier medio material en el cual la inercia y la elasticidad estén distribuidas en forma continua es susceptible de propagar ondas de deformación. El desplazamiento fuera de su posición de equilibrio de un pequeño elemento que forma parte del medio hace aparecer fuerzas elásticas que solicitan a los elementos próximos. Se observa entonces la propagación progresiva de un conjunto de deformaciones y esfuerzos que van alcanzando regiones cada vez más alejadas de la región inicial en la cual fue producida la excitación. Esta puede ser breve y consistir en un simple impulso. Puede ocurrir, por el contrario, que la excitación se extienda durante un lapso de tiempo importante. De todos modos, mientras la perturbación no ha tenido tiempo de propagarse hasta las fronteras que limitan el medio material, todo ocurre como si este último se extendiese indefinidamente en todos los sentidos. El medio constituye entonces el asiento de una onda progresiva de deformación. El fenómeno presenta particular sencillez cuando se trata de un medio lineal, como por ejemplo la cuerda vibrante. Consideremos un hilo perfectamente flexible, fijado en un punto O, tensado horizontalmente a lo largo del eje OX, que suponemos infinitamente largo hacia la derecha. Impongamos al extremo O un movimiento vertical cualquiera de eje OY de ecuación I sub 0 igual f de t. El movimiento se propaga a lo largo del hilo indefinidamente hacia la derecha. Por consiguiente, un punto cualquiera del hilo de abscisa X reproduce este movimiento con cierto retraso. Su ley de movimiento en función del tiempo se representa I igual f de t menos X sobre c. C es la velocidad de la onda y depende de la tensión T del hilo y de su masa por unidad de longitud según la relación C igual raíz cuadrada de T sobre mu. Si T se expresa en newtons y mu en kilogramos por metro, la velocidad C queda expresada en metros por segundo. Para un hilo de acero de 0,3 de milímetro de diámetro, en el cual la densidad lineal es de medio gramo por metro y con una tensión de 1 kilogramo fuerza, se encuentra C igual a 140 metros por segundo, velocidad de propagación considerable e imposible de apreciar a simple vista. Consideremos ahora un hilo fijado en O, pero que se extienda infinitamente hacia la izquierda. Cualquier desplazamiento vertical, Y0 igual G de t, impuesto en el punto de origen O, da lugar a una onda progresiva de deformación que se dirige hacia la izquierda con la velocidad c. Se tiene para el conjunto del hilo una ley de movimiento Y igual G de t más X sobre c. Tomemos ahora un hilo de longitud infinita en ambos sentidos. Su ley de movimiento más general se deriva de la superposición de dos ondas progresivas de forma indeterminada que se propagan a la misma velocidad y en sentidos contrarios. O sea, una ley de movimiento en función del tiempo para un punto cualquiera de abscisa X y igual F más G. El desplazamiento de cada punto del hilo resulta de la adición algebraica de los desplazamientos que corresponden a las dos ondas. Veremos que esa superposición de dos ondas progresivas puede dar origen a otro tipo de onda, la onda estacionaria. En este hilo infinito en ambos sentidos, dos ondas de deformación se desplazan hacia un punto O, de tal modo que la deformación global del hilo tenga dicho punto O como centro de simetría. Veamos ahora con mayor detalle la llegada de las dos ondas al punto O. Su paso impone dos desplazamientos opuestos que se anulan uno a otro. Este punto permanece por consiguiente inmóvil.
Debido a que el punto O permanece inmóvil, es posible fijarlo rígidamente sin alterar en modo alguno el fenómeno. Pero ahora los fenómenos que se producen en la mitad izquierda del hilo son independientes de los que se producen en su mitad derecha, ya que cualquier acción de una mitad del hilo sobre la otra se ve impedida por la inmovilización del punto O. Resulta así que la simple llegada de una onda al obstáculo O da lugar en dicha mitad del hilo a la misma sucesión de fenómenos. La onda es reflejada y esta reflexión tiene lugar con cambio de signo. Incluso puede considerarse este caso como el de un hilo cortado en el punto O y que finaliza en el obstáculo rígido. El fenómeno es idéntico, también en este caso se presenta una reflexión con cambio de signo. El hilo tensado se prestaría perfectamente para la observación de fenómenos de propagación y de reflexión de ondas, pero como su velocidad es demasiado grande, la observación a simple vista resulta imposible. En el aparato que aquí vemos, formado por una sucesión de varillas horizontales fijadas sobre una cinta metálica vertical, las ondas de torsión pueden propagarse con una velocidad de 115 milímetros por segundo. Basta hacer que el extremo de la cinta efectúe pequeños desplazamientos angulares para dar origen a un tren de ondas de torsión que se propaga hacia abajo. Fijemos ahora rígidamente la varilla inferior. Para observar mejor el movimiento del conjunto de las varillas, vamos a disponer al nivel de la cinta de acero unos paneles oscuros. Observemos la propagación de una señal que se desplaza inicialmente hacia la parte inferior. Podemos observar que se refleja sobre el obstáculo rígido terminal. Esta reflexión tiene lugar con cambio de signo como lo vimos antes. Hagamos ahora que el esfuerzo de torsión sea nulo en el extremo inferior. Para ello es suficiente dejar libre la última varilla. La reflexión se produce ahora sin cambio de signo. Puede demostrarse que la resistencia que una sucesión indefinida de varillas opone al esfuerzo del operador no es más que una simple resistencia viscosa. Basta por consiguiente aplicar una resistencia viscosa de valor adecuado en el extremo inferior de la sucesión de varillas para que todo ocurra como si la sucesión de varillas fuese infinita y por consiguiente ninguna reflexión aparezca en el extremo. Supongamos que dos ondas progresivas sinusoidales de idéntica frecuencia y de idéntica amplitud se propagan en sentidos contrarios a lo largo de un hilo. El movimiento resultante presenta la particularidad de que todos los puntos del hilo vibran en fase o en oposición de fase, con una amplitud que varía sinusoidalmente de un punto a otro. Se tiene en el hilo una onda estacionaria. Este hilo se encuentra fijado en un punto. Si se envía un tren de ondas sinusoidales que venga a reflejarse en dicho punto, aparecen ondas estacionarias durante el intervalo de tiempo en que la onda incidente se superpone a la onda reflejada. El mismo fenómeno puede ser observado en el aparato si se fija la varilla inferior. Observemos una sucesión de vientres y nodos. La distancia entre dos vientres o dos nodos sucesivos es igual a la semilongitud de onda. Se pueden fijar los puntos en que se encuentren dos nodos cualquiera sin alterar en nada el movimiento.
En cualquier sistema de longitud limitada y fijado en sus dos extremos, podemos tener ondas estacionarias. La frecuencia debe ser tal que la longitud total del sistema sea equivalente a un número entero de semilongitudes de onda. La frecuencia más baja es la del fundamental en semionda, pero otros movimientos llamados armónicos son posibles cuando la frecuencia es un múltiplo de la frecuencia de la fundamental. La superposición de la onda fundamental y sus armónicos da lugar a ondas de apariencia muy compleja que representan el movimiento más general de una cuerda vibrante fijada en dos puntos. Estos movimientos pueden ser considerados como resultantes de la superposición de dos ondas progresivas que se desplazan en sentidos contrarios y que se deducen la una de la otra por simetría alrededor de uno o cualquiera de los extremos. El periodo de la oscilación depende de la naturaleza y de la tensión de la cuerda, pero la forma de las ondas que se desplazan en sentidos contrarios depende a su vez de las condiciones iniciales impuestas a la cuerda. En otras palabras, la altura del sonido fundamental emitido es inmutable para una cuerda determinada, pero la distribución de amplitud de los diversos armónicos que traduce la forma de la onda y por consiguiente el timbre del sonido emitido depende de las condiciones de excitación de la cuerda. Por ejemplo, una cuerda de arpa es punteada en su parte central y abandonada a sí misma sin velocidad inicial. Véase la sucesión de movimientos de la cuerda en semejantes condiciones. He aquí el caso de una cuerda golpeada en su centro, como por ejemplo la cuerda de un piano. El martillo le comunica a la cuerda localmente y en el instante inicial una velocidad de desplazamiento apreciable. La sucesión de formas de la cuerda es completamente diferente. El cálculo demuestra que las amplitudes de los armónicos sucesivos son mayores en el segundo caso que en el primero, lo cual comunica al sonido emitido un timbre más brillante. La experiencia de la cuerda golpeada puede ser llevada a cabo fácilmente por medio del sistema de varillas. Basta fijar las varillas superiores e inferiores y comunicar un ligero impulso a una de las varillas de la región central.